Bienvenidos hermanos a esta clase de catecismo. En esta ocasión vamos a estudiar la pregunta número 24 y número 25. Pero antes de eso vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias en esta hora porque nos permite, Señor, estudiar tu palabra, porque nos permite, Señor, aprender sobre lo que tú tienes para nosotros, Señor, a través de ella. Pedimos, Señor, que nos des guianza, que nos des iluminación, Señor, que tu Espíritu Santo esté con nosotros y que cada uno, Señor, podamos atesorar lo que tú quieres, Señor, para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, como les decía, vamos a estudiar la pregunta número 24 y la pregunta número 25. La pregunta número 24 dice así: ¿por qué era necesario que Cristo el Redentor muriera? ¿Por qué era necesario que Cristo el Redentor muriera? Y ustedes van a poner pausa a su video y a contestar esa pregunta. Una vez que ustedes contestaron la pregunta en su criterio, ¿cómo sería la respuesta? Ahora leemos la respuesta que nos da el catecismo. La pregunta: ¿por qué era necesario que Cristo el Redentor muriera? La respuesta: debido a que la muerte es la paga del pecado, Cristo murió voluntariamente en nuestro lugar, para librarnos del poder y del precio del pecado, y para llevarnos a Dios. Por su muerte expiatoria y sustitutiva, solo Él nos redime del infierno y obtiene para nosotros el perdón de pecados, justicia y vida eterna. Una respuesta un poco larga. Ahora leemos Colosenses 1, 21 y 22. Las lecturas de esta clase las estaré haciendo de la Nueva Versión Internacional. Colosenses 1, 21 y 22. Dice así: en otro tiempo, ustedes, por su actitud y malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo, mediante su muerte. Esa es la lectura bíblica que corresponde a esta pregunta. En las preguntas anteriores de este segundo módulo hemos estado aprendiendo que debido a nuestra condición caída y de pecadores necesitamos un redentor. Eso aprendimos a finales del primer módulo y comenzando desde este segundo módulo, desde la pregunta de este módulo, la primera que hicimos. También hemos aprendido que ese redentor solo es Jesús. Jesús vino a redimirnos de nuestros pecados. Aprendimos que nuestro Redentor es verdaderamente humano y por qué debía ser así, pero sin dejar de ser Dios. Él es Dios, verdaderamente Dios. También aprendimos por qué debe ser así. Todas estas preguntas son una secuencia que poco a poco nos va revelando más y más cosas. Es como si vamos viendo un panorama más amplio de lo que estamos aprendiendo. Tal vez ustedes pueden escuchar en este video y en el próximo, o tal vez lo han estado notando desde el video anterior y pueden decir: oh, eso ya lo mencionaron en otra clase, oh, eso ya lo dijeron. Bueno, déjenme mostrarles más o menos cómo es esto. Esto es como si se nos está revelando una foto. Poco a poco vamos viendo partes. No estamos viendo todo de una sola vez. Estamos viendo partes que nos van revelando el final. Pero no lo podemos ver todo junto. Entonces vamos poniendo poco a poco las partes juntas. Tal vez con eso ustedes saben de qué foto les estoy mostrando aquí. Ya es parte de la foto y ustedes pueden tenerse una idea. Así son estas preguntas. Poco a poco las vamos poniendo juntas
y entonces nos va dando más claridad, nos va dando más entendimiento sobre lo que estamos hablando. Por eso es que a veces ustedes van a notar que estamos repitiendo cosas que ya hemos dicho. Pero no podemos contestar esta pregunta número 24 y la pregunta número 25 sin olvidarnos o dejar atrás las preguntas anteriores. Entonces la pregunta número 24 viene conectada a las anteriores y por fuerza debemos mencionarlas para seguir la secuencia. Entonces, manteniendo las preguntas anteriores en mente, vamos a tener la clase de este domingo. Entonces, pregunta número 24. ¿Por qué era necesario que Cristo el Redentor muriera? Punto número 1. ¿Por qué era necesario? Para pagar por el pecado que nosotros cometimos delante de Dios. Yo creo que todos sabemos lo que dice Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Eso lo dice este versículo en la primera parte. La paga del pecado es muerte. Entonces, si nosotros hemos cometido pecado delante de Dios, tenemos una deuda ante Él. Pero esta deuda, nosotros no somos capaces de pagarla. Entonces necesitamos a un Redentor. Cristo viene y toma nuestro lugar. Paga esa deuda del pecado, que es una deuda que nosotros teníamos delante de Dios. Entonces, ¿por qué tenía que morir el Redentor? Para pagar la deuda que nosotros teníamos ante Dios. Cuando Cristo paga la deuda que nosotros teníamos delante de Dios, nos lleva a una nueva condición delante de Él. Entonces ahora tenemos y gozamos de una nueva vida en Cristo. Si la paga del pecado es muerte y Él nos ha redimido de nuestros pecados, entonces con su muerte Él nos da vida. Ahora tenemos nueva vida en Cristo. Esta nueva condición en Cristo también nos permite gozar de otras bendiciones. Una de las condiciones que nos permite gozar la nueva vida en Cristo es que ahora somos libres. Y nos preguntaremos, ¿libres de qué? Como algunas personas en el tiempo de Jesús se lo preguntaban, ¿de qué somos libres? Y esto vamos a ver en Juan 8, 34 y 36. Después ustedes pueden leer versículos más adelante y se van a dar cuenta que no somos los únicos que nos preguntamos, ¿de qué podemos ser libres? Había personas en el tiempo de Jesús que se hacían la misma pregunta. Juan 8, 34 y 36. Dice así: ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo os libera, serán ustedes verdaderamente libres. Entonces, ¿por qué Cristo, el Redentor, tenía que morir? Para liberarnos del poder y de la esclavitud del pecado. Romanos 6, 22. Vamos a leer Romanos 6, 22. La parte A de este versículo, y dice así: pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios. Ahora hemos sido liberados del pecado y nos hemos puesto al servicio de Dios. ¿Cómo hemos sido libres del pecado? Por medio de Jesús. Entonces, en nuestra nueva vida en Cristo, ya el pecado no gobierna sobre nosotros, ni tenemos una deuda por ese pecado. Ya no estamos enemistados delante de Dios. Ahora Jesús nos reconcilia ante el Padre. Leamos Colosenses 1:22. ¿Por qué
era necesario que Cristo el Redentor muriera para reconciliarnos delante del Padre. Colosenses 1:22. Dice así: pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. En la muerte de Cristo nos reconcilia con el Padre. Y cuando Jesucristo nos reconcilia con el Padre, nos presenta delante de Él, dice la palabra, santos, intachables e irreprochables. Nos justifica. No somos ahora perfectos, no somos justos, somos pecadores justificados por la muerte de Cristo. Tenemos una nueva condición delante del Padre. Y delante de esta condición, nosotros no tenemos ningún mérito en ella. Todo es por la muerte de Cristo. Nosotros no aportamos, no tenemos ninguna atribución. Cristo es el mediador, el redentor y el reconciliador que a través de su muerte nos lleva delante del Padre, nos reconcilia y nos presenta santos, intachables e irreprochables. Él, sin dejar de ser Dios, vino a ser hombre y tomó nuestro pecado. Nosotros, sin dejar de ser pecadores, cuando Él por su muerte nos justifica, ahora somos presentados delante de Dios como una nueva criatura, justificados. Número 5. ¿Por qué era necesario que Cristo el Redentor muriera? Para librarnos del castigo eterno y darnos vida eterna. Romanos 6:23 nos dice, 6, 22 y 23, recuerden que habíamos leído la parte A del versículo 22, ahora vamos a leer todo el versículo, Romanos 6, 22 y 23. Dice así: pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechad la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. De Jesús nos reconcilia, nos justifica, nos santifica y no se queda ahí, nos libra del castigo eterno y nos reserva una vida eterna también. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios en Cristo es vida eterna. Entonces, reconsiderando, ¿por qué era necesario que Cristo el Redentor muriera? Recapitulando todo lo que la respuesta nos dice, es para pagar por el pecado y la deuda que nosotros teníamos delante de Dios, para liberarnos de la esclavitud de dicho pecado, para reconciliarnos delante de Dios, santificándonos, justificándonos y presentándonos santos ante Él, santos, irreprochables e intachables. Y era necesario que Cristo el Redentor muriera para librarnos de la muerte eterna y darnos vida con Él. Si tuviéramos que responder a esta pregunta con una frase corta, sería de la siguiente manera: ¿por qué era necesario que Cristo el Redentor muriera? Porque era la única forma en que tú y yo tuviéramos vida. Recordemos lo que mismo Jesús nos dice en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, la vida que hoy tenemos, la vida que hoy gozamos, la nueva vida en Cristo es gracias a su muerte. La vida que nos espera con Él en la eternidad es gracias a su muerte. ¿Por qué era necesario que Cristo el Redentor muriera? Porque era la única manera en la que tú y yo podemos vivir.
Le bendiga, hermanos. Continuamos en este día, con la clase de catecismo. Y creo que todos hemos estado siendo bendecidos. Estamos escudriñando la palabra de Dios, que es la que nos está enseñando y está dando esa respuesta a estas preguntas, ¿verdad? Damos gracias a Dios por la oportunidad y comenzamos. A través de estas semanas que hemos comenzado estas clases, que hemos estado estudiando las escrituras, creo que la parte principal o la parte primordial de lo que hemos estado aprendiendo es conocer el verdadero motivo de toda la humanidad. Es cierto, el motivo es agradar y adorar a Dios, pero uno de los principales motivos es el de reconocer que tenemos la gran necesidad de un redentor, de un salvador. Tenemos la necesidad de alguien que pague por nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. La Biblia nos enseña que solamente Jesucristo puede cubrir y saldar esta deuda que nosotros adquirimos por nuestros padres, por nuestros primeros padres, la cuales ellos, por desobedecer en el huerto del Edén, la adquirieron. Y esa fue imputada en nuestras vidas. Ahora, para poder satisfacer la justicia de Dios, fue necesario que Jesucristo viniera a saldar esa deuda. El justo, quien no tuvo pecado, se presentara delante de Dios y se entregara por completo para poder agradar la justicia de Dios y así pudiera cubrir esa gran necesidad. Continuamos con la pregunta número 25. Y la pregunta número 25 dice así: ¿la muerte de Cristo significa que todos nuestros pecados pueden ser perdonados? Una vez más esa pregunta. ¿La muerte de Cristo significa que todos nuestros pecados pueden ser perdonados? Yo creo que si le doy un tiempo para que usted conteste, la respuesta va a ser sí. Porque es lo que todos anhelamos, es lo que todos deseamos. Y la respuesta a esta pregunta es sí. Debido a que la muerte de Cristo en la cruz pagó completamente el castigo de nuestro pecado. Dios, en su gracia, nos atribuye la gracia de Cristo como si fuera nuestra, y ya no se acordará de nuestros pecados. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. A través de esta pregunta que vamos a escudriñar y vamos a contestar con las escrituras, creo que es de suma importancia el poder saber y reconocer que Cristo murió en nuestro lugar. Esto debemos de creerlo por fe, porque esto es lo que nos da la seguridad del perdón de nuestros pecados. Hebreos capítulo 9 versículo 28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en él esperan. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Mira lo que dice primer libro de Pedro capítulo 2 versículo 24: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos
a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos está diciendo? Que Jesucristo murió por nuestros pecados. Sí, Jesucristo murió por nuestros pecados y Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. El pecado en nuestras vidas hemos visto que trae condenación y trae muerte. Miren lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, este es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó, la muerte fue imputada en nuestras vidas. Dice, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado en nuestra vida trae condenación y trae muerte. Mas Cristo en nuestras vidas trae justificación. Ahí mismo Romanos capítulo 5 versículo 1, la palabra de Dios nos dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8 versículo 1 nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. ¿Por qué? Porque Él perdona nuestros pecados. Primer libro de Corintios, o primera epístola a los Corintios, capítulo 6, versículo 11, nos dice, y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cristo en nuestras vidas trae justificación, trae santificación y trae redención. Cristo es nuestro sustituto. ¿Por qué? Porque nadie podía cubrir ese precio, solamente Jesús. Hebreos capítulo 2, versículo 9 nos dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte para todos. Primer libro de Pedro, capítulo 3, versículo 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cristo es nuestro sustituto. Sí, es por eso que tenemos perdón de nuestros pecados. Ahora, todo esto es, ¿por qué? Porque yo soy bueno, porque gano mucho dinero, porque me porto bien, porque ayudo mucho a la gente, trato bien a mis hijos, porque amo a mi esposa. Todo eso es, todo el perdón de nuestros pecados es por todo eso. La Biblia nos dice que no. La Biblia nos dice que el perdón de nuestros pecados es por gracia. La gracia es un favor inmerecido, es una benevolencia, es un beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. La gracia de Dios para nosotros no la merecíamos, mas por su grande amor la tenemos. No es por nuestros medios, es por Jesucristo. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 4 y versículo 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando
muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Muertos estábamos en nuestros delitos y pecados. Y un muerto no puede hacer nada. Nada puede hacer. Por nuestros medios no podíamos ni llegar a Dios. Jesucristo nos trajo, Jesucristo nos llevó de regreso al Padre. Romanos capítulo 3, versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es cierto que nosotros tenemos que creer por fe que Jesucristo murió por nosotros y que a través de eso todos nuestros pecados son perdonados. Romanos nos dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y es por eso que tenemos que reconocer esto. Es por eso que tenemos que tener la seguridad del perdón de nuestros pecados. ¿Para qué? Para que la demostremos en nuestra manera de vivir. Cómo nos conducimos con nuestros semejantes. ¿Sí? Eso nos ayudará a ser mejor para Cristo, mejor para Dios y mejor en nuestra comunidad. El poder conocer, el poder reconocer que necesitamos el perdón de nuestros pecados, y eso solamente lo adquirimos a través de la fe en Cristo Jesús. Jesucristo vino al mundo, se presentó delante del Padre recibiendo nuestros pecados, sin dejar de ser justo, y lo hizo para darnos y representarnos en su justicia, y Él puso su justicia en nosotros sin dejar nosotros de ser pecadores. Reconocemos que a través de Jesucristo todos nuestros pecados son perdonados. Y una cosa tan maravillosa es que no se recuerda más de nuestros pecados. Isaías capítulo 43, versículo 25 dice, yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Entonces, si la pregunta es, ¿Jesucristo perdona todos nuestros pecados? Creo que al conocer y al escudriñar las palabras, la palabra de Dios, es un sí. Él perdona todos nuestros pecados, todas nuestras rebeliones, todas nuestras iniquidades. No es por lo bueno que nosotros seamos, sino es por el amor de Cristo Jesús. Quiero terminar con esta lectura que se encuentra en 1 libro de Corintios capítulo 1 versículo 30. Y dice así, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Eso es, Él nos ha perdonado. Gracias por su tiempo, hermanos, y oramos en el Señor que cada una de estas preguntas traiga a nosotros, al responder, escudriñando la palabra de Dios, una convicción en nuestras vidas de que somos hijos de Dios y que no es por nuestros medios, sino es a través de nuestro Señor Jesucristo que tenemos redención y salvación. Dios les bendiga, hermanos, y gracias por el tiempo que dedica juntamente con nosotros en las lecciones. Dios les bendiga.